Y bueno, y hoy seguimos Muy bien. con el tema literario, con literatura. Hoy estamos recibiendo a Mónica Couto. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Mónica viene a presentar su primer libro, en realidad, Mira. El conjuro de la melancolía, que es un libro, se podría definir como libro de relatos, aunque también tiene prosas poéticas. Ujú. También tiene, yo diría como aguafuertes, como pequeñas pinceladas de personajes. Es un libro que trae un prólogo muy consagratorio, podemos decir, de Bocha Benavides, de Washington Mira qué Benavides. bien. ¿Tú fuiste alumna, Mónica, de Bocha? Sí, 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 sí. De hecho, no solamente fui alumna, sino que, bueno, este libro en parte es gracias a su esfuerzo, a su mérito como profesor. Permanentemente a todos los alumnos les está infundiendo ese ánimo de crear. Es incesante la labor del Bocha fomentando, ¿no? Sí. Fomentando, lo hizo con cantautores, con canto popular, a través de aquel programa que tenía la 30. No, la obra del Bocha Bueno, es inconmensurable realmente. y en Humanidades ha hecho un trabajo valiosísimo, ¿no? Con los talleres, con los alumnos, motivando vocaciones y tanto en la parte investigativa como en la parte creativa, ¿no? Como en tu caso, ¿no? Eh, eh, Tú sos, no, no, sos joven, por supuesto, pero en cierto modo apareces, tar- se podría considerar tardíamente con un libro, de acuerdo a los criterios convencionales de que, bueno, que se aparece más joven, que se empieza con la poesía. No se te veo publicar antes, ¿no? No, O por en difundir. realidad, no, en realidad como que ha sido un proceso de creación que se ha gestado muy lentamente. Creo que durante muchos años y bueno, y en otras tareas que he desempeñado, he tratado de observar muchísimo y de escuchar en un determinado momento esas escuchas de esas historias de alguien que en un ómnibus, en una cola de supermercado, necesita contar su historia y uno ve que se está destilando una emoción que no se puede perder. Entonces se va acumulando hasta que, bueno, que llega un momento que esa gestación necesita parirse y bueno, y ahí es cuando uno empieza con las ganas de publicarlo. Tomás tus historias de la vida cotidiana, de lo que te contaron, o hay también invención, supongo. Sí, yo creo que la realidad siempre, cuando se narra, se ficciona, pero creo que las emociones son reales. Claro, ahí está, sí, sí, los personajes podés haber transformado o haber inventado personajes para esas emociones que son reales de las cuales tuviste testimonio claro, pues es un libro con mucha verdad, ¿no? Desde el punto de vista emocional, digamos que es un libro publicado por Irrupciones Grupo Editor, Sí. una muy linda edición, muy bien cuidada, con ilustraciones elegidas por la propia autora. La carátula, La carátula es de Mako. El dibujo es precioso y creo que tiene muchísimo que ver con el texto, porque de alguna manera son mujeres que se lanzan a la carrera, ¿no? Son mujeres que en un determinado momento están, se puede decir que están en el piso, que están mirando hacia abajo y toman impulso, y si bien no miran hacia adelante todavía, porque todavía no encontraron la palabra mágica para conjurar esa tristeza, están mirando hacia adentro de ellas mismas porque saben que allí es donde se encuentra toda la fuerza.
Claro, los personajes son las estrellas de tus relatos, de tus textos, son personajes femeninos. Sí. Más allá que en algunas hayas querido poner algún personaje masculino por delante, pero más bien los personajes masculinos como que están en segundo plano o no son muy presentables, que digamos, ¿no? Algunos son personajes débiles, otros no, otros son personajes muy queridos, como el hijo de esta mujer de Galicia que necesita salir de esa España franquista. Pero creo que en realidad, claro, sí, las mujeres son como las grandes protagonistas, incluso cuando lo que están haciendo es observando, como por ejemplo en el cuento del oidor, observando a un personaje masculino. Sí, ahí está. No es un libro, digamos, si bien la condición femenina está presente, no digamos que sea un libro feminista, sino como que toma a la mujer cotidiana, a esa mujer hasta considerada sometida, ¿no? El primer cuento marca un poco la tónica, ¿no? El primer cuento tiene, bueno, el título ya, para empezar, El conjuro de la melancolía, ese es como leitmotiv, la melancolía, sí, ¿no? Sí, sí. No es la tristeza ni la desolación. La melancolía. Yo creo que hoy tú hablabas de Aguafuertes. Yo creo que en este texto de microrrelatos hay, por ejemplo, una gran diferencia con el grabado de Durero, por ejemplo, donde hay una mujer ángel, que tiene a sus pies todas las herramientas que el mundo de ese momento le está ofreciendo y sin embargo no hace absolutamente nada. En materia de pintura, relacionándola también con eso, también es diferente, por ejemplo, a la mujer con valija de Toral, del pintor español, donde ves en sus diferentes pinturas una mujer sentada en una cama con una valija cerrada o sentada en una silla esperando algo. Creo que estos personajes femeninos no esperan, creo que de alguna manera buscan la forma de salir de esa melancolía. Algunos personajes, como por ejemplo la licenciada Castro, riéndose de sí misma. Otros personajes dándole la libertad a su hijo. Algunas otras mujeres perdonándose a sí mismas. Hay ironía, por ejemplo, en ese cuento de la licenciada Castro, ¿no? Sí, sí. Profesiones prohibidas. Profesiones prohibidas. Sí. Es divertido porque, digamos, bueno, sin contar la historia, bueno, que la protagonista tiene dos amores, sí, y se trata de dos poetas. Sí. Y termina como que no queriendo saber nada con ninguno de ellos, ni siquiera con la profesión. Busca hombres que tengan como condición no ser poetas. No ser escritores. Está bueno. Marchaste, Alejandro. Marchaste. No, pero está bueno la ironía con lo que Mónica maneja algunos cuentos, ¿no? Ese, por ejemplo, esa licenciada Castro podía ser grotesca. Si manejado de otra manera, podía haber transformado en un personaje medio de farsesco, ¿no? Pero en realidad es querible el personaje, no es grotesco, pero tiene cierta cosa como rígida, cierta cosa, su forma de liberación es distinta a otras, ¿no? Exacto. Porque ella es una mujer promovida, si se quiere, que justamente busca poetas porque considera que ella tiene que relacionarse con hombres de brillantes, con mucho glamour, como dice allí, pero lo cómico es que es un poeta uruguayo y es un poeta español. Y bueno, y eso es un poco porque, bueno, mis raíces vienen de España, entonces siempre las raíces de uno tiran, ¿no? Entonces es como estar entre esas dos literaturas, también se puede leer de esa manera. Exacto, sí. Bueno, en el cuento, como que recién nombraste hace un rato, ¿no? La decisión tributada, ¿no? Sí. El emigrante. Sí, el emigrante. Ese cuento se separa de los otros porque ahí el personaje es masculino. Sí, no el lineal. personaje principal, aunque la madre que lo despide, la gallega que lo despide, es como
también... es una mujer con mucha fuerza, es una mujer con mucha entereza, es una mujer mayor que sacrifica todo por la libertad de su hijo, es una madre. No, y está planteada la inmigración gallega allí, sí. De una manera... Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos. Buenísimo. Un gusto enorme con Mónica Couto, claro. Escritora, con su primer libro narrativo El Conjuro de la Melancolía, que editó Irrupciones Grupo Editor, que lleva prólogo de Washington Benavides. Y estamos hablando un poco de estos personajes, de esta melancolía que es el leitmotiv que tiña toda la... con diferente énfasis. Te decía hoy, y quedó por ahí, que el primer relato, una cualidad llamada paciencia. Sí, Estela es la protagonista allí. Esa mujer, Estela, que es como casi, cuando uno empieza a leer, es casi el prototipo de la mujer ultra sometida, sí, ¿no? Sí. A un marido ultra castrador, ¿no? Sí. Castrador pluscuamperfecto, ¿no? Sí. Yo creo que hay una idea como de reflejar la violencia psicológica de la que sabemos tan poco todavía. Esto refleja, te diré que refleja no solo casos, sino refleja casi en generaciones anteriores, generaciones enteras, ¿no? Sí. De ciertas clases sociales que el marido era profesional o que era el que surtía, el que traía, la mujer era el ama de casa, y estaba sometida absolutamente, incluso como en este caso, a las directivas, ¿no? Sí. Y a los cuestionamientos permanentes, ¿no? Y la estrella en esa casa era el esposo. Bueno, una vuelta de tuerca, el personaje se libera, como todos tus personajes, sí, de manera impecable, y muestra, por lo menos a mí como lector me muestra en ese gesto de liberación que tiene al final, muestra que no fue una rebeldía última, sino que ella siempre estuvo libre, o por lo menos desde cierta altura fue libre, a pesar de que parecía sometida a ese marido tan impositivo, ¿no? A pesar de parecer una sombra, era una mujer libre. Sí, era alguien que con infinita paciencia fue buscando su propia liberación. Todos sabemos que hay una serie de condicionantes que muchas veces tienen las mujeres, justamente cuando como tú decías, que por varios motivos, por la maternidad, por la situación económica, por una situación a veces intelectual también, no tienen la posibilidad de ser una en el par, no tienen la posibilidad de no estar sometidas, sino de tomar siempre sus propias decisiones. Pero todas, hasta Estela, tienen la herramienta para poder realmente liberarse, ¿no? Y en este caso la herramienta de Estela es la paciencia. Ahí está. En Justicia Cotidiana, por ejemplo, también hay también hay una liberación, sí, allí, sí, de otro tipo de mujer, no era exactamente el mismo caso que Estela. Sí. Y lo interesante, bueno, está formidable eso de cerrar lentamente el tupper de los improperios y guardarlo en la heladera, es decir, sí, dejar toda la autoconsideración, los reproches y pasar a la acción, ¿no? Exacto, sí, y creo que en el caso de este personaje, la liberación viene por perdonarse a sí misma, perdonarse todo eso que permitió y todo eso que de alguna manera cayó, que nadie sabía. Bueno, llegar el momento de decir empiezo de nuevo, cuesta, pero finalmente me perdono a mí misma por todos esos años que permití. Y esa justicia, y la justicia, no vamos a dar detalles, pero es genial la vuelta de tuerca, sí, cómo no digamos que se venga, cómo la revancha de ella frente, exacto, al hombre, ¿no? Sí. El hombre, queda claro que el hombre es un pobre diablo, ¿no? Sí, sí. Y ella como que lo ve desde otra perspectiva, pero no vamos a decir sí, cómo lo ve.
una cosa que te pregunto respecto a eso, ¿no? A los personajes, porque en varios relatos, en estos dos concretamente, hay una liberación de la mujer frente a una pareja insatisfactoria, ¿no? En tus cuentos la mujer se libera sola. En la mayoría, sí. En la mayoría. Sí, sí. Me parece que en la mayoría la liberación implica una forma de soledad asumida y, digamos, que no es para nada frustrante, ¿no? Sí, sí, sí. Como que es una soledad reparadora y a su vez es una soledad sana en el sentido de que lo que provoca es el crecimiento. Ahí está, sí, sí, sí. No es tampoco una soledad por hastío, como un... No, creo que es más bien una fisura en un vínculo. Son las fisuras en los vínculos los que a veces nos dan soledad y los que nos dan tristeza, nos dan melancolía cuando esa tristeza sigue en el tiempo. Y creo que allí es como sanar esa fisura, creo que es la meta. Tal vez la palabra no sea soledad, sino asumir el estar sola plenamente. Sí, sí, sí. Hay una plenitud. Y una búsqueda de conocerse a sí mismas, ¿no? Ahí está. Ese es también un elemento que se repite, ¿no? Parten de una situación de alienación, ¿no? Sí. Y van planteado todo en un estilo muy terso, como lo dice Benavides, o por ahí también algo parecido también sostiene Jorge Abereche en el comentario que te hizo, sobre la limpidez y la serenidad, podemos decir, de tu forma de plantear todos estas historias. No hay dramatismo. Son serenas. Es una forma, te ubicás frente a los personajes como de cierta distancia, ¿no? Sí, creo que es la forma de provocar también la reflexión en estos relatos, ¿no? O sea, de pensar por qué es que estas cosas pasan, por qué es que son tan comunes estas situaciones. Sí, digamos, voy a decir una barbaridad, son brechtianos, sí, en el sentido de aquello de Brecht, ¿no? De la distancia, ¿no? Estamos haciendo una transposición bastante, un poco bárbara, ¿no? Pero digo, valga la comparación, porque al igual que Brecht sostenía en su teoría del teatro la distancia, que hubiera una mediación de distancia entre lo que se plantea el hecho dramático y el espectador, acá también tú con el lector lo invitas a distanciarse, a no implicarse desde el punto de vista, tus personajes no generan, me parece, en el lector sentimientos de tipo, generan sentimientos, emociones, pero no emociones como desequilibradas o dramáticas, ¿no? No hay golpes bajos, no hay vueltas de tuerca hay conmoción, sí. Es decir, tus cuentos para mí llevan a reflexionar, como que generan a veces un desacomodo para que el lector o la lectora reflexione, ¿no? Sí, sí. Creo que es como una especie de caos positivo, es decir, hay un orden que ya no es válido, entonces se genera el caos para volver a establecer un nuevo orden. Ahí está, sí, son historias diferentes, pero todas se llevan un poco hacia ese punto. Incluso los textos, hay algunos, por ejemplo, de parejas que no se... estaba viendo El Acuerdo, ¿no? El Acuerdo. Esa pareja que ya veterana vuelve por los lugares donde se conoció
corriendo, haciendo jogging, ¿no? Sí. Por la Rambla, y llega a un acuerdo, no digamos cuál, respecto a su hijo, respecto al futuro de su hijo, respecto a qué hacer, cómo asegurar el futuro de su hijo, a veces en desmedro de su propio futuro, de su propio presente inmediato, ¿no? Acá no se trata de es un hecho distinto, es atípico, ¿no? Acá no hay una mujer que se libera o una pareja sino los dos, hay como una plenitud, yo creo, sí, en esta pareja. Sí, hay una reafirmación permanente de los votos. Y el hecho de estar en ese mismo lugar donde se conocieron y donde pasaron tanto tiempo es justamente reafirmar que están juntos de una manera sana. No es un acomodamiento, por así decirlo, no es un acostumbramiento. No, para nada. Lo que acá hay como una liberación o un liberación, no sé si es la palabra, una reflexión sobre sí mismos de a dos y en relación al hijo, ¿no? Sí. En definitiva, lo que planteas es la dicotomía, el tema de muchos padres, de muchas generaciones, que se sigue dando de alguna forma, de resignar sus propios objetivos en relación sueños a los objetivos del hijo, ¿no? Sí. O a darle al hijo más y más, ¿no? Por ahí. Sí. Sí. Y lo resuelve con armonía, ¿no? Hay mucha. Tus personajes llegan a situaciones armónicas, ¿no? Siempre, ¿no? Hay textos que son más bien poéticos. Sí, de prosa poética. Que eso a veces puede ser un peligro. Como lector te digo que en tu caso lográs sortear ese peligro. Porque no es fácil a veces reunir relatos, porque la mayoría son relatos, son cuentos cortos, digamos, pero cuentos, con personajes, con historias, con situaciones, pero hay esas pequeñas prosas poéticas y algunas como aguafuertes, como decíamos, que no son cuentos en realidad, no, pero que pegan perfectamente en el libro. ¿Cómo hiciste para seleccionar? Digamos, para empezar, el libro lo fuiste armando, tomaste una cantidad de cuentos que ya tenías, o textos que ya tenías, sí, y armaste el libro, o el libro fue creándose a partir de algunos textos. ¿Cómo fue la...? En realidad, en un primer momento fue ir simplemente creando, ir simplemente escribiendo y guardando. Y en un determinado momento, cuando surgió las ganas de publicar, hacer una selección de los cuentos que a mí más me llegaban. Ahí está. Cuentos y textos, digamos, ¿no? Cuentos y textos, sí. Y la decisión, ¿cómo fue la decisión de integrar textos más narrativos con textos que tienen el mismo espíritu? Porque vamos a aclarar al lector, los textos más bien poéticos están perfectamente ensamblados, Sí. porque estilísticamente y en el clima emocional que plantean, pegan y son coherentes son como visiones de otro ángulo de lo mismo. Sí, es como la emoción más descarnada, la emoción más profunda de lo que se viene dando en los otros relatos. Pero también están en determinados lugares como para darle al lector la posibilidad también del asombro, o sea, la posibilidad de la extrañeza, de no seguir con algo que siempre es igual. Incluso pasa con algunos de los textos, es decir, no todos los textos tienen la misma carga emocional. Algunos son un poco más livianos, como para hacer una especie de quiebre en algo que puede llegar a ser de repente un poco opresor. Claro, no agobia al lector, no agobias al lector. Vas como matizando, incluso hay, son cuentos realistas, diríamos,
básicamente dentro de lo relativo que puede ser el término realista. Pero hay también algunos toques de fantasía por ahí, algunos juegos que entonces pero sea como sea, has logrado un libro muy coherente. Muchas gracias. A veces es difícil, encontrás muchos, de pronto, de autores conocidos con muchos libros, encontrás libros de conjuntos de relatos que están muy buenos como los relatos, pero como conjunto no funciona tanto, no es que no tienen una unidad, una fluidez. Este libro se nota ese trabajo de ensamblar y de relacionar todos los textos, ¿no? Para que funcionen como una sinfonía. Exacto. Está muy bien logrado. ¿El Bocha te ayudó? ¿Cómo fue la cosa? ¿Te estimuló? Bueno, el Bocha le pedí si podía ser un poco el padrino del libro, y le llevé los textos y me sometí a su opinión y bueno, y de alguna manera me los avaló. Dentro de ese, en general todos no se ubican, digamos, no hay una ubicación geográfica, pero uno puede suponer que pueda ser una ciudad como Montevideo, sí, salvo el texto de Ambientado en Galicia con la inmigración y el texto de Renacer Quechua, sí, que la protagonista femenina acá viajó a Perú. A Machu Picchu. A Machu Picchu, ¿no? Y en Machu Picchu consiguió la paz que tanto necesitaba. Claro, parada en la montaña vieja y mirando hacia Huayna Picchu, la montaña nueva, y viendo ese camino, se dio cuenta que era por allí por donde tenía que ir, hacia lo nuevo. Está bueno, y cierra sí, cierra él. Bueno, y con esto... Después de un prólogo del Bocha, de comentario de Arbeleche y estos de Alejandro, hay que ir corriendo a comprar el libro. Bueno, digamos, ¿dónde encontramos está en librerías, ¿no? Sí, Mónica? Está en librerías, no está en todas las librerías. Pretendí que fuera en lugares muy cálidos, que fuera en esas librerías donde van y están atendidos o por sus propios dueños o por gente de mucha experiencia. Sí, las librerías, digamos, ¿no? Exacto, entonces, por ejemplo, está en Lotremont, en Escaramuza, está también en Papacito, en Diomedes, en Isadora. Dentro de lo que es Ciudad Vieja, La Lupa, de Ciudad Vieja hacia Pocitos está en varias librerías, donde fue recibido el libro muy cálidamente, donde se le dio una muy linda bienvenida, y yo sé que cualquiera que lo vaya a buscar va a ser recibido de la misma manera. Bueno, en estas librerías que nombró Mónica Couto, búsquenlo, o en otras librerías. El libro se llama El Conjuro de la Melancolía. Qué lindo título, nada más. El Conjuro de la Melancolía. Mónica Couto es la autora. Irrupciones es el editor. Y este libro, con esa carátula hermosa de esas niñas que va, esa niña que va como liberándose y subiendo, lo pueden encontrar en librerías, y búsquenlo porque realmente vale la pena. Bueno, mucha suerte con el libro, Mónica. Muchísimas gracias, Alejandro, y sobre todo agradecerte esa lectura tan rica que hiciste, donde uno a veces se sorprende porque de repente lo que pretendió fue narrar algo y lo que encuentra en el lector es algo infinitamente más positivo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti y bueno, suerte. Gracias. Decir, opinar, criticar, proponer.